Compañeros de la maestría en educación básica, el día de hoy vamos a hacer la grabación de la clase, ya que algunos de ustedes no pudieron asistir a las sesiones presenciales. Esperemos de alguna forma poder llegar a algunas reflexiones que estemos realizando durante el transcurso de la sesión del día de hoy. De los que estamos en clase está Andrés, saludos a los compañeros, Mariel, Eduardo, Lalis. Hola. Y Ariana, aunque están muy serios por la grabación, pero vamos a ver cómo nos sale la clase del día de hoy. Compañeros, el día de hoy vamos a comenzar con la exposición del equipo. El equipo número 1, el día de hoy va a exponer Andrés. Él va a exponer sobre algunas consideraciones generales respecto a la planeación y la propuesta en específico que da Patricia Frola para llevar a cabo la planeación bajo el enfoque por competencias. Escuchemos cuáles son la perspectiva de esta autora bajo la interpretación de los compañeros del equipo. Estamos a la espera de que llegue la compañera Magali y para que pueda complementar la exposición de Andrés. Compañeros, vamos a empezar con un juego una actividad que va a proponer el compañero Andrés. Bueno, vamos a comenzar, compañeros, y para iniciar vamos a recuperar unas ideas previas que tenemos acerca de la planeación didáctica. La planificación didáctica es una tarea diaria tan común que a veces la damos por desapercibida, pero que realmente es significativa para nosotros. Este juego consiste en lanzar el dado, de uno en uno vamos a ir lanzando el dado y vienen acá algunas preguntas. Son preguntas sencillas respecto a la experiencia que cada uno tiene. Y aquí tenemos un comodín. Que tenga el comodín, que tenga la suerte de lanzar y seleccionar el comodín, tiene la oportunidad de elegir una pregunta. Ustedes pueden hacer una pregunta respecto a alguna duda, no sé, algo que tengan en mente respecto a la planeación. ¿Sale? Los que caen la pregunta, respondemos la pregunta y de ahí le cambiamos la pregunta, le ponemos un papelito porque tenemos más preguntas. ¿Sale? Comenzamos por acá. Dice, pregunta. ¿Crees apropiada la existencia de un formato único para planificar? ¿Crees apropiada la existencia de un formato único para planificar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que sí, va dependiendo de cada maestro, cómo va planificando y por qué lo está planificando. Y en ese caso, si no tiene, digamos, la estructura o la base de una planificación, pues yo creo que no podría llevar a cabo sus actividades. Entonces, tu respuesta es sí, estás a favor de la existencia de un formato único. ¿En qué consiste la planeación didáctica? Un poquito más fuerte para... Bueno, la planeación didáctica, no me lo dice, ¿no? Es para planear, para llevar una secuencia de nuestra clase, o sea, nuestro programa, no se pierde. Eso es para... Ok, entonces nos dices que la planificación didáctica es la secuencia que dirige el orden. ¿Por qué es importante planificar la acción educativa? Para ti, ¿por qué es importante planificar la acción educativa? Bueno, porque en este caso, si no tienes una planeación didáctica, no vas a poder saber qué es lo que vas a planear en tu salón de clases. No puedes llegar y
no llevar una secuencia adecuada del tema. Pero es importante de que debe de tener una planeación que ya tenga las bases y las actividades específicas por cada, como va a ir desarrollada. La secuencia. ¿Qué elementos consideras al momento de planificar? Bueno, en cuanto al registro, en cuanto al formato que utilizamos para planear, considera los elementos el campo, en nuestro caso la competencia, el tiempo, recursos, situación didáctica, el nombre de la actividad, la evaluación tanto del docente como del niño y el rubro de observaciones donde se anota la atención a la diversidad o algún imprevisto que haya sucedido durante la clase. Eso es en cuanto al formato escrito. En cuanto planeamos, lo que visualizamos es referente al diagnóstico de qué los niños necesitan y es cuando vas pensando qué actividades te puede ayudar a reforzar según a cada niño la dificultad que tenga para la actividad que vayas a llevar a cabo. Eso es lo que se piensa cuando uno realiza su planeación, tanto en el formato escrito como en lo que pretendes llevar a cabo en el trabajo dentro del aula. Como te cae sin nada. ¿Qué sucede cuando un docente no planea? ¿Qué sucede? Creo que pueden suceder dos cosas, ¿no? Que el docente sea, por ejemplo, una persona con mucha experiencia, que ya conozca el contenido, que ya conozca o que tenga dentro de su experiencia algunas actividades ya realizadas para cada uno de los contenidos. En ese caso, pues creo que no afectaría mucho alguna secuencia didáctica. Sin embargo, puede ser de que personas que son o docentes que son poco experimentados, que no tienen claro todavía sobre cuáles son los contenidos o los objetivos del curso, pues ahí puede haber la posibilidad de que no logren una clase satisfactoria en cuanto a los aprendizajes de los niños. Aunque sí considero de que no sé, desde mi perspectiva, no sé hasta qué punto puede ser que un docente no planee, porque aunque sea en la mente, ¿no? Llevamos como que qué vamos a hacer el día de hoy, ya en ese momento creo que estamos planeando, no sistemáticamente, pero al menos estamos pensando qué vamos a hacer. Magali. Si te preguntan por qué están muy serios los compañeros, porque se están grabando. Ya llegó Magali. ¿Qué voy a hacer? La saldaron. Me cae como digo. Otra vez. Te pasa que pregunta, al menos que tú eres del equipo de expositivo. ¿Qué pregunta le podemos hacer a los compañeros respecto a la planificación didáctica? Ya platicamos acerca de si hay un formato, si es importante la existencia de un formato único para realizar la planificación. Ya platicamos también sobre qué es la planificación didáctica, en qué consiste. Ya platicamos también sobre la secuencia que debe llevar la planificación didáctica, los elementos que debe llevar la planificación didáctica y qué pasa cuando un maestro no planifica. ¿Qué otra pregunta podemos hacer a los compañeros? ¿Se puede trabajar sin planear? ¿Pregunta? ¿Se puede trabajar sin planear? Sí, pues era lo que precisamente estaba platicando al maestro, de que sí puede cuando ya un maestro tiene experiencia suficiente y ya nada más aplica lo que él ya trae de conocimiento súper clarísimo y le es factible a los alumnos lograr un aprendizaje con ellos cuando se tiene suficiente experiencia. Sí, pero ella no aplicaría eso lo que es la rutina, ¿no? Como ya tiene esa experiencia de años anteriores, pero utilizando una planeación, aquí ya ella no busca otras estrategias para, a lo mejor nuevas, que puedan ayudarle para superar esa situación, pero ella ocupa el método antiguo, pues, por eso en ese sentido la planeación. Ajá, aunque la pregunta fue
Sí, que se puede. sí. Ajá, sí. Bueno, al No, de que se puede. Bueno, al menos yo considero en lo personal de que no, porque aunque el maestro tenga experiencia, se cruza con grupos diferentes y puede variar, podrá tener la experiencia de hace 3 generaciones, pero si con esta se topa y quiere enseñarlo igual a aquel grupo, pues no. Caería, porque muchos caemos en el error de que pensamos, al momento de planear, nos imaginamos cómo nos van a responder los niños, incluso si pasa. Cuando yo voy a decir, voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es la planeación? Ya sé que me van a contestar, pero puede que me contesten otra cosa. Entonces, es necesario conocer al grupo y planear, porque no nos tocan los mismos niños siempre, ni el mismo grupo siempre. Aunque se tenga la experiencia, puede ser que la actividad no les salga como les salió anteriormente. Y ahí es donde el maestro tiene que replantearse a lo mejor, porque pues planear ya es indispensable para nosotros, aunque muchos no lo registremos, pero pues planeamos las cosas, pensamos anticipadamente. Sí, que ya sería otra pregunta, ¿no? Entonces ya sería como que qué tan factible es trabajar sin planear. Creo que así lo voy a grabar para que estén tranquilos. ¿Qué es la planeación didáctica? ¿Qué es para ti? ¿Qué es? Llegaría a ser, para mí, la base en la que yo voy a partir para poder dar a conocer ciertos conocimientos o bien actividades que se puedan realizar dentro de las clases con los alumnos. ¿Qué modificaciones realizarías a la planeación docente y por qué? ¿Qué modificaciones? A partir de tu experiencia y de tu propia forma de planificar, ¿qué modificaciones realizarías y por qué? Tal vez la forma de cuando termina un bloque, tal vez no en la planeación, la evaluación que tiene que ser, como hemos comentado, que tiene que estar tal vez nada más en un plasmado, y ya le ponemos ahí, por ejemplo, recursos didácticos que tenemos que poner, porque el padre de familia tiene que ver una calificación al cuaderno, pero podemos también, como hemos comentado acá, que las actividades no solo son teoría, sino que son prácticas también. Entonces muchas veces nosotros, nuestros propósitos, nuestras actividades es solo en el cuaderno y en el libro, sino hay que llevarlo también al campo, pues, hacer experimentos. Al menos en mi escuela presentamos nuestra planeación, y por parte del director, no es de su agrado de que, por ejemplo, salgamos como grupo, como Miguel, al patio y todo, porque según él eso no es, se distraen los niños. Entonces en mi práctica, a mí sí me gustaría, por ejemplo, vamos a ver muchos programas, vamos a medir el patio, y como que no creo que para mí, me gustaría hacer eso, Cambiar la actitud de su director. Cambiar ese aspecto de su actividad. Bueno, eso es mía. La última que En caso de que exista
Estoy seguro que sí. ¿Qué es lo que no te gusta al momento de planear y por qué? ¿Qué no te gusta? Cuando estás planeando dices, lo que no me gusta es eso, planear. ¿por qué? No, en caso de lo que no me gusta es un rubro que marca todavía en algunas escuelas, es el rubro del tiempo, que tienes que poner un tiempo específico para cada actividad, pero yo siento que no es, a mi punto de vista no es correcto, porque no todos los niños o todos los grupos son iguales, pues hay unos que son un poquito más complicados para ver un tema, y pues ya tienes un tiempo limitado de 5 minutos, de 20 minutos por cada actividad. Yo siento que ese rubro del tiempo pues no es correcto, entonces es lo que no me gusta, que debe incluir una planeación, el tiempo que debes de ponerle a cada actividad. ¿Alguno de ustedes? ¿Algo que no les guste de la planificación? Yo coincido con el compañero que es un tiempo. Ahí, como es el, vamos a ver, ahorita me estoy viendo, voy a ver qué tiempo a veces, según el grupo que tenemos, hay niños que son muy rápidos, se cansan rápido, y lo que tenemos planeado se acorta. Hay niños o grupos en que, por la experiencia, a veces no, pues algo mismo dicen, no, y no, entonces el tiempo. Muy bien. Bueno, más que algo que no me guste, es algo que se dificulta un poquito el poder escribir, el poder hilar las actividades, ¿no? O sea, a veces perdemos el sentido y empezamos a planear y no revisamos qué propósito tenemos y qué competencia tenemos, y si realmente esa secuencia está favoreciendo esos dos apartados. En cuanto al tiempo, sí, bueno, a veces es difícil, ¿no? Pero por eso la planeación es flexible. Pero es algo que debe llevar, pues, porque es planeado. O sea, tienes que llevar un tiempo estimulado para cada actividad, porque desgraciadamente contamos con un tiempo. O sea, tenemos un horario de entrada o de salida, y precisamente si queremos abarcar esa actividad, pues forzosamente nos vemos en la necesidad de que, bueno, a lo mejor me tarde 15, pero le pongo 20, le pongo un extra, y si resulta que hago menos, pues ya vamos adecuando las actividades. Por eso ese rubro del tiempo es verdad que a muchos no nos gusta, sobre todo en preescolar, no sabes qué tiempo realmente te vas a tardar, como dice Lali, si el niño te pone atención y es rápido, pues terminas bien. Pero si se distrae, siempre pasa algo, en dado caso ya en la escuela pasa el tren y salen corriendo a ver el tren, ya te quitan un tiempo, porque ya no te esperas, pues a lo mejor con los de primaria, secundaria, pues ya puede uno mantenerlos más centrados en una actividad. Y sí, lo del tiempo sí se nos complica mucho, pero pues es parte de, porque sí contamos con un tiempo determinado para trabajar. Si nos tienen todo el día, pues qué bien, pero tenemos 3 horas, 5 horas, y hay que adecuar esa planeación al tiempo que tenemos disponible. En el caso, bueno, en mi caso en la escuela, de lo que estabas comentando, que hay niños que no te ponen atención y se van a utilizar por ciertas cosas. Allá igual y sí se tiene ese tiempo, bueno, más o menos, pero cuando ya terminan alguna actividad, lo que están haciendo, algún trabajo, pero ya tocó, ya va al siguiente módulo, y hay veces hasta se molestan porque ellos trabajaron, hicieron su trabajo dentro del salón, pero ya no les calificas. Entonces dicen, terminé, ¿y por qué? Ya no puedes, tienes que salir y entra otro. Entonces ahí sí, como que ellos veo yo que se disgustan, como ya son grandecitos, pues ¿por qué ya lo terminé? Pues ya no me calificaron. Entonces me voy con mi trabajo que no me calificaron, pero sí lo terminé. Entonces sí es el tiempo. Sí, el tiempo. Yo creo que algo que debemos de rescatar y que es muy importante también es ser conscientes de que la planeación tiene que ser porque realmente me sirva en mi práctica y no porque la tenga que entregar administrativamente. Muy bien, comentario.
Yo un poco lo que mencionaba Ariana, no es tanto que no me guste, sino que creo que tengo mayor dificultad. Por ejemplo, en las cuestiones creativas, que yo reconozco, ¿no?, que es una limitante particular. Voy a poner tu ejemplo, Andrés. Veo, ¿no?, la creatividad que tienes, el material, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues es una cosa que, pues, así, ¿no? Yo te envidio, ¿no?, por el hecho de que tienes esa creatividad, y a muchos de nosotros se nos dificulta. Entonces, por ejemplo, el hecho de, ustedes que están en preescolar, pues, es como su trabajo diario, ¿no? El hecho de poner un juego, el hecho de interactuar para que no se aburran los niños por las características de los niños. Pero ya en educación superior hay veces como que te encierran luego en el mundo, ¿no? Que en el mundo como en el mundo formal, que luego me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, establecer, bueno, digo, voy a poner un juego, pero digo, bueno, ¿qué juego, no? Entonces tengo que buscar en internet ahí, porque mi conocimiento es muy limitado respecto a esa parte. ¿Lo encuentran? Mejor le doy las copias. Usted pone el juego. Sí, ya no hay otro comentario. Entonces, esto sería la parte introductoria. Ahora tomamos nuestros lugares para poder comenzar con el actividad. Bueno, compañeros, vamos a escuchar ahora ya la exposición del compañero Andrés. Bueno, vamos a comenzar ahora, compañeros, con la parte teórica que nos presenta en esta ocasión la doctora Patricia Frola. ¿Vale? El tema es la planeación por competencias apropiándose de la metodología. Vamos a platicar un poquito de esto de lo que ya discutimos, intercambiamos las opiniones, las experiencias respecto a la planificación didáctica. Sabemos y estamos conscientes de que la planificación didáctica es tan antigua como la vida misma. La planeación siempre ha existido y siempre existirá. Dale, continuamos. No se vale, no se ve, tiene que ver tuyo o mío. Entonces, decíamos, la planificación didáctica es una actividad tan cotidiana que la realizamos muchas veces de forma espontánea. Ni siquiera nos damos cuenta o estamos conscientes de que estamos realizando planificaciones. Nosotros como docentes estamos seguros, somos conocedores de qué consiste una planeación didáctica, pero hay personas que realizan las planificaciones de actividades sin saber lo que están haciendo. Veíamos en la clase pasada que para planificar una boda está presente la planificación didáctica. Quienes cocinan están planeando, están previendo lo que necesitan. La planificación didáctica, como les comentábamos hace un momento, es ese registro anticipado de las actividades que pretendemos realizar. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a lo que propiamente nos corresponde, que es la planificación para el trabajo áulico. ¿De acuerdo? En este momento ustedes tenían que decir sí. El propósito de nuestra autora, Patricia Frola, consiste en vincular ese perfil de egreso que socialmente existe con la práctica cotidiana que realizamos en las aulas. Desde el primer nivel, desde el nivel inicial, donde se encuentra el compañero Carlos, hasta el nivel superior, media superior, incluso ya posgrados y todo lo demás. El detalle de esta actividad de planificación didáctica se encuentra en permitirle al maestro ir abonando a ese perfil de egreso exigible socialmente y al que el estudiante tiene derecho a acceder. Nosotros como docentes vamos a ser esos mediadores de lo que socialmente se exige para formar a los ciudadanos a través de nuestra práctica educativa. La planeación didáctica. Bueno, el secreto de la planificación didáctica es promover y evidenciar las competencias que permitirá a los estudiantes, llámense niños, jóvenes, adultos, en el caso de la educación para adultos, movilizarse y transitar por la vida ocupacional y productiva con más calidad que la que hoy es capaz de alcanzar. Para formar estudiantes competentes se requiere de maestros competentes. La pregunta sería, ¿cuáles son las características de un maestro competente?
A lo largo de esta lectura vamos a ir descubriendo precisamente cuáles son esos aspectos que como docentes debemos poseer. Estoy segura que la tenemos, pero que no sabemos que es realmente una herramienta indispensable para realizar el trabajo que día a día hacemos en nuestras aulas. Para comenzar con la planificación docente, es preciso enfocarnos en el dominio de las metodologías para la planeación y la evaluación didáctica. La planificación docente tiene que ser coherente, viable, sustentada, asimilada por el maestro, no solo por los fines, como nos comentaba la compañera, administrativos, sino por convicción. Tenemos que reconocer y resaltar esa importancia que tiene la planificación docente en nuestro trabajo diario. Nosotros como educadores, ya lo platicamos hace un momento, estamos conscientes de que sí se puede realizar la práctica educativa sin tener un registro sistematizado de la actividad que vamos a realizar. Sin embargo, como nos decía el maestro, antes de llevar a cabo esa actividad ya pensamos en qué recursos ocuparemos, en qué escenario se realizará, cuánto tiempo aproximadamente nos llevará, y en eso consiste realmente la planificación, en anticiparnos al suceso real. Enfoque por competencias. Nos vamos a introducir en la planeación didáctica basado en este enfoque por competencias, que es el que nos corresponde revisar. Menciona la autora, a través de la lectura, que pasa de ser un procedimiento mecánico, repetitivo, plano, en 2 dimensiones, a un diseño casi único, donde intervienen los recursos creativos y académicos del profesor. El profesor se convertirá o nos convertiremos en participantes activos y creativos. Ya será responsabilidad de cada docente crear los recursos, aunque así se hace, crear los elementos, los escenarios que se necesite para realizar la práctica educativa. El perfil de egreso de los estudiantes se convierte en la materia prima de la planeación. Ese va a ser nuestro objetivo, nuestro propósito, lograr esos perfiles que nuestro propio programa, que nuestra propia vida misma nos está exigiendo. Recuerden que el trabajo por competencias es brindar herramientas para resolver los retos que en la vida se presentan. Al hablar de esta parte creativa del docente, entonces estaría bien preguntarnos ¿y en dónde queda el tema? ¿En dónde queda la asignatura? ¿En dónde queda el contenido curricular que en nuestros planes y programas aparecen? Estos 3 aspectos, el tema, la asignatura, el contenido curricular, se convertirán en el insumo, en el combustible generador de la parte conceptual de la competencia, el simple pretexto. Solo será el vehículo para desarrollar la competencia que exige el programa y por ende el perfil de egreso. A través de estos vehículos, como nos manifiesta la autora, podremos llegar a ese objetivo, a alcanzar ese perfil de egreso que socialmente, escolarmente se nos establece. Esta situación puede provocar una resistencia y un rechazo natural, porque nos hablan de los maestros con ya más años de servicio que han estado enfocados en el trabajo de retomar únicamente los contenidos que se aplican en los planes y programas. No está mal, porque pues nosotros somos prueba de ello, nosotros nos formamos así y no podemos decir que es una práctica inútil, porque a mí yo no me siento inútil, y tampoco digo que esas prácticas hayan estado fuera de lo normal, porque a través de ellas aprendimos, bien o mal aprendimos, avanzamos y estamos hasta donde estamos. El detalle de este cambio de enfoque por competencias se debe más a la exigencia social, a la exigencia actual. Las situaciones anteriores, las circunstancias en las que nosotros nos desarrollamos no son las mismas a las actuales. Entonces, ante esa situación, los planes y programas se han tenido estas modificaciones de darle este nuevo enfoque basado en competencias para resolver los retos, ya no solo institucionales, sino los retos que realmente son significativos para el ciudadano, los retos que nos encontramos en la práctica cotidiana, cuando los niños se van a la tienda, cuando los niños se enfrentan solos ante situaciones que pues
no desconocen o que no poseen las herramientas necesarias para poder desarrollar algún mecanismo de respuesta. Para alcanzar el perfil de egreso y demostrar ser competente, se necesita que los estudiantes propiamente se expresen con claridad, con fluidez, con soltura, sin pánico escénico, capten la atención de sus compañeros, defiendan sus posturas, argumenten su dicho más que el contenido específico. Esto relacionado a todo lo que se incluye en nuestros libros de textos, en nuestros planes y programas, como les decía. Lo importante no es que el niño se aprenda de memoria lo que nos están diciendo los textos, sino que ellos adquieran una postura, que ellos tengan su propia opinión, esté o no desacuerdo con el autor, los que se plantean los libros, pero que establezca o que desarrolle esa capacidad para poder defender sus puntos de vista. Eso es lo que realmente va a importar. Vamos a apostarle al desarrollo personal, al desarrollo también social, a ese intercambio, esa interacción que muchas veces en las aulas también se está perdiendo. El docente pasa de ser el planeador de escritorio a ser quien acondiciona el templete, el que prepara el escenario educativo. Como les decía hace un momento, nos vamos a convertir en personajes creativos para poder desarrollar todas las actividades que se pretendan realizar. El docente o los docentes tenemos 3 tareas esenciales: planear, diseñar situaciones en vivo y preparar los escenarios. Planear, que es esta situación anticipada de los hechos que se realizarán en las aulas; diseñar situaciones en vivo, que es la puesta en práctica o dar respuesta a esas situaciones inesperadas, porque también como docentes estamos abiertos a la espontaneidad, a la improvisación, porque las circunstancias así nos lo exigen. Y también preparar los escenarios, esos escenarios que pues, cuando se trata de escenarios climatológicos, por ejemplo, si tenemos una visita, un recorrido por el patio del jardín y ese día nos llueve, pues ahí tenemos que buscar nosotros nuestra forma de modificar las actividades, y ahí es donde entra la parte creativa del docente. Ahora, según nuestra autora, nos define qué es la planeación didáctica. La planeación didáctica, desde su punto de vista, es la facultad inherente. Es aquella actividad que, como les decía al principio, realizamos los docentes incluso sin darnos cuenta, que permite a nosotros como mediadores lograr ese desplazamiento de la situación actual a la situación deseada. Nosotros como docentes establecemos nuestros propósitos, que es la situación deseada, y en los estudiantes de los conocimientos que poseen a los conocimientos que nosotros pretendemos que ellos desarrollen, que puede partir de lo que a ellos les gustaría saber o de lo que ellos necesitan saber. Sale, comenzamos. Bueno, para realizar esta planificación docente se deben considerar ciertos factores, elementos, recursos y riesgos que puedan presentarse al momento de la planificación didáctica. Podemos nosotros como docentes tener en mente ese famoso plan B. En caso de que una situación no coincida con lo que tenemos planificado, pues entra en ese momento la cuestión de flexibilidad de la planeación docente para poder desarrollar otra estrategia didáctica, con la intención de asegurar el logro de los propósitos. Nuestra autora, Patricia Frola, establece 3 niveles de planificación didáctica: el nivel macro, el nivel institucional y el nivel individual. Cabe resaltar que este tercer nivel no lo define como tal, pero me atreví a nombrarle así, y ahorita que se les explique vemos si coincidimos o no en esta denominación. Nada más ahí, Andrés, disculpa, nada más una precisión. No es planeación didáctica los 3 niveles, sino el nivel, el nivel más como el más particular, sí. Ya es planeación didáctica, ¿no? Para no confundir. Sí, los niveles de planeación, vamos a verlos así como están nombrados, de lo macro a lo individual. Nivel macro, planeación educativa. Tiene que ver con los planes nacionales de desarrollo, los planes sectoriales de educación, que atañe a las grandes esferas de un sistema educativo.
Este nivel macro es nuestros planes y programas, los que nosotros ocupamos como base para realizar nuestra actividad cotidiana. El segundo nivel, el nivel institucional, la planeación de la enseñanza. Su campo de ejercicio está delimitado y es más específico. Surge de la interacción entre planes de estudio, docentes, proyecto escolar, infraestructura tecnológica, recursos documentales, etc. Siempre con la mira de un perfil de egreso establecido. Este nivel institucional, pues como su nombre lo dice, son estos proyectos en este escenario que estamos atravesando nosotros como Oaxaca. Tenemos nuestros proyectos escolares que retoman lo del peteo, ¿no? A través del establecimiento de nuestros colectivos escolares. A eso es a lo que se refiere el nivel institucional. Y el que denominé nivel individual, que es la planeación didáctica, ya como nos hacía la precisión el maestro, es la planeación y diseño de situaciones didácticas, proceso que pretende llevar la situación educativa de un grupo escolar de un punto base a un punto deseado, considerando todas y cada una de las condiciones en pro y contra para tal fin. Esta planeación y diseño de situaciones didácticas pues es la que diariamente desarrollamos y es la que llevamos a cabo en nuestras aulas con nuestros alumnos. Bueno, la planificación docente es una tarea propia del docente que se alimenta de los repertorios metodológicos, pedagógicos y creativos. Las competencias como educador al enfatizar el marco de libertad para el maestro. Nosotros como docentes pues tenemos esa oportunidad de direccionar las actividades, elegir los recursos, las estrategias y a partir de eso construir nuestra ruta, como le decía nuestra compañera Lalis, que dirigirá nuestro proceso educativo diariamente en las aulas. Se requiere para esto que se apegue y se justifique en el plan de estudio vigente, este nivel macro que nos define Patricia Frola. También hablábamos hace un momento de cuáles son las diferencias que pueden existir entre la planificación didáctica que se realizaba con anterioridad a esa planificación basada en el método por competencias. Vamos a ver si me apoyan ahí con sus copias en la página 140. En esta lectura nos aparece un cuadrito. Pensaba plasmarlo ahí en las diapositivas, pero pues sería copiar tal cual el cuadro. Es que me ahorré la fatiga y mejor de uno en uno vamos a ir leyendo. Acá en nuestro cuadrito nos establece los criterios de exigencia para el diseño de situaciones didácticas por competencias. El cuadrito está dividido en 3 espacios. El primero es el criterio de la situación didáctica, el segundo la especificación y tercero un ejemplo para que nos quede más claro en qué consiste cada criterio. Tiene una numeración, son 7, 8, 9, parece 10. Y vamos a ir leyéndola de una en una, de forma rotativa para que podamos ir entendiendo, ¿sale? La primera, criterio de la situación didáctica, está diseñada para abonar y promover un perfil de egreso previamente definido, para evidenciar una o varias competencias apegadas a un plan de estudios o programas. La especificación. La planeación se sustenta y se respalda al evidenciar a qué competencia del perfil de egreso va a aportar, a qué competencia de la asignatura o disciplina va a promover. Ejemplo, competencia por evidenciar. El alumno en equipo revisa fuentes diversas de información para desarrollar un debate documentado sobre las teorías del origen de la vida y su relación con fenómenos socioculturales de hoy. Siguiente, compañera María. Genera necesidades en el estudiante y en el grupo. El diseño de situación didáctica está pensando para qué generar una necesidad en el estudiante, que enganche su atención y propicie el despliegue de sus competencias. Un debate sobre las teorías del origen de la vida a partir de los innumerables rumores en el medio social de hoy sobre el fin del mundo.
Debe pensarse en vivo en una sola exhibición. Se plantea una situación que implica una organización fuera del pupitre, buscar fuentes de información, reuniones de equipo, entrevistas, entre otras, y su posterior exhibición frente al grupo, una propuesta en escena. El debate es en vivo y solo habrá un día para realizarlo, no más. Siguiente. Por la número 4. Se plantea preferentemente en los equipos pares para dar cumplimiento a las competencias para la convivencia y en vida y sociedad. Se promueve el trabajo colaborativo que es también en bandos y cada bando con 5 representantes. Tercera, la situación didáctica resuelve la necesidad o situación problemática planteada. En especificaciones, el diseño debe ser congruente con la necesidad generada y esta a su vez con los aprendizajes esperados o los niveles de desempeño que el programa establece. Ejemplo, al final se concluye que las teorías del origen y fin de la vida corresponden a enfoques filosóficos, científicos y humanos, que los seres humanos eligen y suelen sostener. Criterio, la situación didáctica especifica los niveles de exigencia, indicadores. Especificación, el diseño y redacción de indicadores debe evidenciarse y estar en concordancia con los aprendizajes esperados y con los elementos de la competencia. Así habrá indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ejemplo, indicadores. 1. Sustenta y argumenta su postura basado en la revisión de fuentes de información. 2. Domina el tema. 3. Delega funciones al interior del equipo. 4. Se expresa con claridad y fluidez al exponer. 7. Los indicadores se orientan al proceso y al producto. Especificación. Indicadores de producto se redactan y diseñan para evaluar si la ejecución, la presentación final o el performance son adecuados y cómo cumplen la competencia de evaluar, pero no solamente los elementos conceptuales o del contenido temático, sino los actitudinales y procedimentales, lo cual se observa mejor en el proceso que siguió el equipo para llegar al producto. Ejemplo, el 1 es indicador de producto y enfatiza el elemento conceptual de la competencia. El 2 es el indicador del producto y enfatiza también el elemento conceptual. El 3 es el indicador de proceso y enfatiza el elemento procedimental de la competencia. El 4 es un indicador de producto y enfatiza el elemento actitudinal de la competencia. 8. Criterio. Especifica formas cualitativas de evaluación. Especificación. Para evaluar competencias se utilizan formas cualitativas: el debate, el portafolio de evidencias, el proyecto, el mapa conceptual definible frente al grupo, el collage, el friso y la dramatización, entre otros. Ejemplo, esta competencia se va a evaluar a través de un debate documentado. 9. No tengo esa. Especifica una herramienta de verificación. En el enfoque por competencia solo hay 3 herramientas para calificar las formas cualitativas. Ejemplo, lista de verificación, criterios de logro 4-4, competencias logradas, CL. Número 10. Sí. Se define un criterio de logro para declarar la competencia lograda en los procesos. Depende del tipo de herramienta de calificación que se diseñe para tal fin. Nada más. Ejemplo. ¿De cuál entraría? En lista de verificación criterios de 4-4. ¿Cuál es? Eso. ¿Sí? Para mí tiene otro. Lista de verificación criterio 4-4, competencia lograda. Sustenta y argumenta su postura basada en la revisión de fuentes de información. 2. Domina el tema. 3. Delega funciones al interior del equipo. Se expresa con claridad y fluidez al exponer. Estos son
para evaluar la exposición de vista. Ya. Bueno, estos son los criterios que la autora Patricia Frola nos especifica que debe contener la planificación didáctica basada en competencias. Acá ya nos da un bosquejo general de en qué consiste cada especificación. Hablábamos desde abonar al perfil de egreso, que les decía que es el objetivo principal hacia donde nos vamos a direccionar, considerando las necesidades educativas, así también como las docentes de nuestro colectivo escolar. También pensar en vivo y en una sola exhibición. Las clases son en vivo, no permite tener errores. Recuerden que nosotros trabajamos con personas, si trabajamos con objetos, como quiera es menos problemático cometer un error, pero ya trabajar con niños, una palabra puede cambiar todo. Cuarto, trabajar en equipos y en pares. Recuerden que también este trabajo por competencias apuesta mucho a la socialización, también al desarrollo integral, al desarrollo armónico, al desarrollo personal, resolver las necesidades y problemas a los que se enfrentan los niños para que sean capaces de resolver por ellos mismos los retos a los que se enfrenten, especificar tanto indicadores los indicadores de evaluación, nosotros como docentes y también los que esperamos de los alumnos. También orientar el proceso y el producto hacia en dónde estamos, qué ocuparemos y hasta dónde queremos llegar. Por último, nos da ejemplos de herramientas que podemos emplear para la evaluación. Ahí nos mencionaban las rúbricas, etcétera, etcétera. Y finalmente, definir los criterios de logro, hacia dónde llegamos, qué logramos, qué nos hace falta. ¿Vale? Esos son los criterios que nuestra autora nos manifiesta para poder realizar una planificación basada en competencias. Ahora continuamos con la compañera Magali. ¿Es autora? También es varón. Es mujer. Patricia. Le puede poner. Situaciones didácticas por competencias. Conforme veamos la exposición y los referentes que nos da la autora, nos vamos a dar cuenta que es un diseño de situación didáctica. Competencia docentes genéricas. ¿Qué quiere decir genéricas? Generales. Dice que las competencias docentes genéricas que debemos de poseer es en el ámbito académico, organizativo, debe de ser didáctica, o sea, que con la enseñanza, comunicativa e integradora. Nos habla del maestro competente. Bueno, según la autora dice que un maestro competente es el que conoce su plan y programa de estudio y el que planifica su clase y maneja su teoría y la práctica. Ese es un maestro competente. Nos habla de diseños didácticos también. Aquí, en cuanto a diseños didácticos, es la planeación didáctica. Nos habla que es como un prisma. ¿Qué quiere decir? Que donde uno lo mueva, ves sus combinaciones. Es amplia, es creativa, es perfecta, es sistemática y es organizativa. Planear pensando en el contexto y la diversidad áulica. Dice que es lo ideal y lo mejor que podemos hacer, ¿no? Conocer en dónde estamos y conocer qué características tienen nuestros alumnos para poder trabajar con ellos, ¿no? Todo esto en conjunto le llama a ella microcosmo, que es la totalidad o un ámbito cerrado, ¿no? Referente a esto nos habla el autor Ausubel y Piaget. Piaget nos dice que el aprendizaje es por percepción y el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué quiere decir el aprendizaje por percepción y el aprendizaje por descubrimiento? Dice que por percepción, por ejemplo, puede el alumno conocer, o le puedes hablar del semáforo, ¿no? Pero pues no es una plática nada más de un tema tal vez o de un contenido que ves, pero no llegas más
a él no llegas a una práctica, no, nada más es ver un tema. Dice Auswelt que esto no garantiza que el niño llegue al conocimiento y que este conocimiento lo pueda utilizar en otros espacios. Cuando él nos habla del aprendizaje por descubrimiento, es que dice que el niño se le rodea de información, lo investiga, lo integra y lo estructura y descubre la relación con la realidad. El mes pasado tuve una practicante y me dice, maestra, ¿qué contenido voy a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hija, le digo, ¿qué propones tú? Es que yo tengo la temática de trabajar el semáforo. A ver, explícame. No, me dices que hacemos un semáforo y que aprendan para qué es el rojo, el verde y qué más. No, nada más no, hija, yo te propongo, le digo, que hagas con los niños los carritos y trabajemos el semáforo, porque no podemos llevarlos, le digo, a la carretera, ¿no? Pero sí podemos hacer como un juego aquí con ellos. Y por falta de tiempo, pues ya pobres los papás, fueron los que cada quien hizo el carrito de sus hijos. Y hasta eso se consiguió música y todo, y ya la chica intervino pues con mi apoyo, y ya trabajó en cuanto a los colores, pero me doy cuenta que con esa pequeña actividad que se hizo, que llegó hasta la práctica del juego y todo, los niños ya saben para qué significa cada color. Y platicando con las mamás, me dice, es que cuando llevé a Surya al centro, íbamos a pasar, me dice, no, es que ahorita ya le toca al carro pasar, o ya dicen los colores, lo relacionan con la realidad, es cuando tú te das cuenta que lo que tú trabajaste o lo que trabajó la chica, el niño lo relaciona al exterior, ¿no? Es lo que habla aquí Auswelt del aprendizaje por descubrimiento. Ahora nos dice Piaget, el desequilibrio. ¿Qué quiere decir el desequilibrio? Dice responder con los recursos con los que cuenta el niño. En el proceso de desequilibrio nos habla Piaget que el individuo evoluciona y se adapta a su entorno. Esto es el desequilibrio. Dice que en el momento que se da el desequilibrio también se estabiliza el proceso de asimilación y acomodación que anteriormente habíamos visto en las teorías de Piaget, que se va desarrollando en su vida, conforme se va desarrollando en la vida del niño. El desequilibrio yo lo relaciono con momentos en el cual los conocimientos previos del niño en contacto con los conocimientos previos que traen los niños y en relación a la necesidad que tú planteas en el aula o en la escuela y relacionándolo con la práctica, yo me imagino que el desequilibrio se da en ese momento en donde hay un impacto, en donde ellos relacionan y amplían ese conocimiento. No sé si me entienden o me hice bolas y le estoy haciendo a ustedes. ¿También? Ah, bueno. Bueno, ¿algún comentario? ¿Me entiendes? Bueno, en el texto hay algo que me gustó mucho y lo rescaté. Dice que si en el contexto áulico no existe una provocación, un desequilibrio o una necesidad que enganche al niño y tome su interés como rehén, esto no intentará desplegar ni los conocimientos, ni los recursos conceptuales, procedimentales ni actitudinales. O sea, no sirve para nada. Es como el tema, le digo, del semáforo. Si tú como docente no haces interesante lo que es importante que el niño aprenda, no sirve para nada. No vas a lograr. Tenemos un niño ahí que, ay Dios mío, es demasiado hiperactivo. Él, dirían mis compañeras que lo han tenido, ay, pero no sé, a Abimelech le falta mucho amor, ¿no? Le falta no sé qué. Bueno, pero es que tengo que querer y amar a Abimelech como es, ¿no? Pero en esta actividad a Abimelech le encantó y actividades prácticas vemos que él le entra y quiere ser el primero, quiere ser el todo, pero ahí está. Entonces ahí nos damos cuenta que logramos captar la atención a pesar del el que más inquieto, captar la atención de todos y hacer interesante lo que era importante para ese momento que los niños aprendan.
Nos habla de la planeación por competencias. Dice que el diseño de situaciones didácticas es generador de necesidades o debe de ser generador de necesidades. Y en esta parte, pues nosotros tenemos que ser el diseñador de este generador de necesidades. Nos hace una pregunta muy interesante. ¿Mi clase genera necesidades en los alumnos? Esta es una foto de mis niños. Allá están los del semáforo, ahí al ladito. Tienen ahí sus palitos. Y pues es una pregunta que debemos de hacernos, ¿no? Como evaluarnos. ¿Mi clase genera necesidades en los alumnos? Antes Magali, de que Sí. miren, compañeros, creo que esta parte que está exponiendo Magali como es la parte central de este enfoque de la planeación bajo el enfoque por competencias. Porque fíjense, la característica precisamente del enfoque por competencia es de que el conocimiento se lleve al exterior, que no solamente sea un conocimiento que sea en el ámbito académico y que solamente sirva como para hacer una lección o sirva para el cuaderno, sino está relacionado con cuestiones de las necesidades y de la vida cotidiana de los estudiantes. Para el caso que comenta Magali, sí es cierto, ¿no? O sea, esta es como la parte fundamental, uno que tenga que enganche hacia una necesidad y que por lo tanto genere un interés en los niños. Hasta en nosotros, ¿no? O sea, es como una ley básica, ¿no? El hecho de que algo que no te interesa no lo vas a aprender, por más que estés mucho tiempo. Si no te interesa, o igual se te queda algo de manera conceptual, pero como te es innecesario y aparte de innecesario te es indiferente, se te va a olvidar, ¿no? En poco tiempo. Entonces ahorita no sé si le va a tocar a Magali o la siguiente compañera del equipo, van a hablar sobre las situaciones didácticas, que se necesitan generar situaciones didácticas precisamente con estas características, ¿no? Que generen el interés y que tengan relación con la vida cotidiana. Y creo que esta es como la columna vertebral de la planeación por competencias, porque si no tienen estas dos características, aparte de las características que ya había mencionado Andrés de la tabla que estuvimos leyendo todo, como que debe ser como el punto de partida. Uno genera interés y otro está relacionado con la vida cotidiana. Si no tienen ninguna de estas dos, créanme que vamos a seguir, o más bien no vamos a realizar las planeaciones bajo el enfoque por competencia. Necesariamente, por ejemplo, de manera mecánica al niño tú le tienes que enseñar a multiplicar. De manera mecánica le necesita que el niño se aprenda de memoria las tablas. O sea, eso es algo como básico, ¿no? Pero eso básico tiene que servirle en un momento dado para algo que esté relacionado con su vida cotidiana. Pero eso básico tiene que estar relacionado con un problema o una situación del estudiante. Si solamente lo dejamos en el aspecto nada más conceptual o de memoria, el hecho de las tablas, pues prácticamente no tiene ningún sentido, ¿no? para el alumno. Ya mencionaba el caso del semáforo Magali, ¿no? El hecho de que, bueno, seguramente ese es un conocimiento que al niño, aparte de un conocimiento, una habilidad y sobre todo una actitud, pues en el momento de decir, bueno, estar cruzando la carretera y decir me detengo, eso ya te convierte en una actitud, porque eso ya es precaución. Entonces este conocimiento seguramente en estos tres planos se va a quedar en el alumno durante mucho tiempo. Y la escuela formal, por ejemplo, nosotros pasamos un montón de tiempo en la escuela formal, pues son 3 de preescolar, 6 de primaria, van 9, otros 3 de secundaria, 12, ¿no? 3 de prepa, 15 y otros 4, como 20, 19, 20 años. Parece que se congeló mi cerebro esos años. Y si ustedes hacen un recorrido, pues solamente se van a acordar de lo más significativo, de lo que ha sido útil para ustedes. La primaria. Sí, sobre todo en la primaria, o nada más en la maestría. ¿Qué se acuerdan del primer módulo? Pues no de todas las clases, ni no de todas las cosas, sino realmente lo que... dijo la autora Magali. Sí, o sea, algo en específico
si leyeron ahí algo que haya dicho Perrenov y que no les haya interesado a ustedes, o que no les haya llamado la atención, o quizás nada de la lectura les llamó la atención, no se acuerdan ahorita nada. Y entonces solamente las cuestiones de lo que provoca interés, lo que resuelve una necesidad, tenga algo que ver, no sea más significativo, ¿no? Porque aquí nos podemos pasar, por ejemplo, leyendo 10, 20 textos, pero si no es interesante o si no resuelve una necesidad, pues seguramente algo que te ayude, algo que sea político, que te ayude a la práctica docente, pues es mejor. Por eso creo la importancia de estas dos preguntas que hacía Andrés al principio cuando estábamos con el dado. Uno, bueno, ¿qué es lo que no te gusta? O ¿qué es lo que no te gusta? Y otro creo que ¿qué es lo que te causa mayor dificultad? No recuerdo cómo eran las dos preguntas, pero estaba enfocado en eso, ¿no? Porque seguramente ese tipo de reflexiones son las que van a servir más, ¿no? Que el mismo hecho de estar leyendo esto, o la propuesta de Roland. Disculpa, Mali, continúa. Me voy a sentar. Bueno, ya vimos esta parte donde dice que tenemos que seducir. Nosotros tenemos que ser los seductores para nuestros alumnos y que se interesen por nuestra clase. En el diseño didáctico, aquí nos habla que tenemos que generar necesidad. Lo que yo les comenté, hacer interesante lo que es importante que el niño aprenda, ¿no? En esta parte nos recalca mucho la autora que lo que el niño aprenda, tenemos un programa en el cual tenemos que conocerlo bien. En el caso de nosotros preescolar, pues son campos formativos, no son asignaturas, y conforme a eso tenemos que adecuarlo al contexto, pero tenemos que basarnos en nuestro programa para trabajar. Nos dice que activa las competencias de los alumnos en conceptos de procedimientos y actitudes con criterios e indicadores evaluables. Que lo que aprendan los niños en cuanto al proceso, conceptos y las actitudes, esto tenemos que evaluarlo. Tiene su ciclo, ¿no? Aquí es otra foto donde están mis niños, ahí están con sus carritos. Al principio nos dimos cuenta que cuando poníamos la música, para donde sea, iba. Entonces se les hizo una pregunta que cuando están los carros en la carretera, que si de esa forma es que se manejan los carros. No, ¿por qué? Porque se pueden chocar, nos morimos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, no tenemos carretera, pero debemos de simular cómo hacerla, ¿no? Entonces ya con GIS, con forma de círculos, a veces en curva y así, y tratar de que no se pegara carrito con carrito, porque pues ese era un choque entre ellos. Nos habla de niveles operativos en el diseño de situaciones didácticas. Nos habla del nivel 1, nos habla del nivel operativo 2 y nivel operativo 3. En el nivel operativo 1 nos dice del manejo conceptual de información escrita. Esa es una forma en la cual el docente puede trabajar en cuanto al concepto, ¿no? Bueno, aquí la lectura habla más en cuanto a primaria, dice que es como dar una indicación, vamos a revisar este libro, o hazme un dibujo de lo que dice acá, ¿no? Por ejemplo, en el campo hay 2 caballos y 10 pollitos. Bueno, esa actividad se lo pongo a mis niños. Leo la oración y que ellos hagan el dibujo. Este tipo de actividad se llama eso. Nivel operativo 2, actividades fuera del aula. Esas son actividades que se pueden planificar desde antes. Yo hice un proyecto en el cual se llamó El Viento, porque ahí en la colonia donde estamos, pues casi siempre hay viento, aire fuerte, y una de las actividades que fue hacer un reilete, pero salir con el reilete al patio. Y la pregunta era que por qué se movía el reilete, y algunos decían que por el aire, pero otros más listos como Abinelé, dice, no es necesario salir, maestra, mira aquí el ventilador ahí se mueve. ¿No te das cuenta de que tú te lo quieres llevar a un macroplano y él te especifica el plano en el aula, ¿no? Nivel operativo 3, dominio conceptual, procedimental y actitudinal por parte de los docentes. Esto ya es por nosotros,
participación colaborativa en los proyectos. Dice que en la participación colaborativa vemos muchas cosas, vamos a visualizar actitudes por parte de nosotros mismos, la colaboración, el apoyo, el trabajo en equipo, el compromiso, y pues son como que perfiles que de ideal de cómo debe de ser un docente, ¿no? El saber trabajar colaborativamente, que esa parte también pues la maneja el PTO, ¿no? El trabajo colaborativo. Dice, los proyectos vinculan la teoría con la práctica. No se puede planificar y no se puede tener un proyecto si no se vincula teoría con práctica. Identificamos qué elementos debe tener un proyecto. Dice que identificación de propósitos. Tenemos que saber cuál es la intención o qué queremos lograr con el proyecto. Por ejemplo, el proyecto que se hizo por equipo, ¿ya qué nombre? Eran 3, ya se me olvidó. Pero le cambiamos de nombre, ¿no? Sembramos nuestro jardín, ¿no? Pero tiene un nombre interesante. En esta parte también la autora dice eso, que tenemos que manejar las actividades con nombres tentadores, nombres seductores, nombres que llamen la atención. Tiene que tener un propósito, un plan de acción, un medio para presentar los productos, la ejecución y el cierre, y al final pues como una comunidad de diálogo, ¿no? Que es la comunicación. Evaluarlo. Sí, miren compañeros, no sé si ustedes leyeron esta parte donde están los niveles, el nivel operativo 1, nivel operativo 2 y nivel operativo 3. No tiene las copias. No tiene las copias. Bueno, miren, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Qué es lo que va a quedar pendiente? ¿Qué es lo que va a quedar de tarea? Que ustedes revisen estos 3 niveles operativos, el 1, el 2 y el 3. Uh-huh. Y con la planeación que trajeron, van a hacer un análisis y van a ver la planeación que ustedes tienen, chequen con qué tipo de actividad coinciden, si coinciden con la del nivel operativo 1, nivel operativo 2 o nivel operativo 3. Traten de relacionar, ¿no? Porque puede ser que tengan actividades de cualquiera de los 3 niveles operativos. Y esa tarea también está para los compañeros que... O sea, tarea relacionar la planificación didáctica con qué tipo de nivel, nada más. Ajá, sí. Ah, okay. Sí, y analizar los niveles. Sí, o sea, obviamente para hacer el análisis necesitan leer primero qué es el nivel operativo 1, qué es el nivel operativo 2 y el 3. Y luego ya revisan su planeación. Y ya después de que revisen su planeación, van a estar revisando qué tipo de actividades tienen relacionadas a los niveles operativos. Bueno, ya nada más para terminar la grabación rápido, en concreto, se despide Ariana y que nos diga cómo se sintió ya con la clase grabada. Pues lo que se ve no se juzga, Ana Gabriel. Ya con grabándonos, pues como que surge más esa desconfianza o ese temor de ser uno mismo. Como que, al menos yo no estuviera así, ¿no? Sentadísima, segregada. Pero ya teniendo esta imagen, sobre todo porque al menos nosotros ahorita no vamos a tener la oportunidad de regresar el video y ver las actitudes que tuvimos. Los compañeros que van a observar el video pues van a decir, mira, esta estaba haciendo aquí, esta estaba haciendo lo otro, y que milagros no hablaban y todo. Y sí, al menos a mí sí me dio un poco de desconfianza, de sentirme observada o grabada, porque si lo viéramos nosotros nada más, pues sí, ¿no? Pero lo van a ver otras personas y como que... pues sí, o sea, cambia la voz, cambia, no sé, cualquier disciplina, pero sí me dio un poco de desconfianza. Lali, un poquito fuerte, Lali, para que... Bueno, sí es diferente, ¿no? Cuando ya están grabando, queremos contar diferente. Ya, pero creo que también es bueno tener nuevas experiencias. Bien, Lali. Andrés. También estaba pensando en esto que decía Lalis, en esta nueva dinámica a la que llegamos, de que pues todo es posible, ¿no? En esta ocasión no pudieron estar con nosotros, en lo particular me habría gustado, que quería escuchar las opiniones
absolutamente todos a jugar con el dado, pero pues ya será en otra ocasión. Ojalá puedan estar en la próxima sesión y pues podamos intercambiar nuestras experiencias. Trataremos de modificar un poquito la actividad para en el cierre también poder escucharlos a ustedes respecto a sus experiencias, qué opiniones nos tienen. Eduardo. Sí, pues es que es una nueva forma, ¿no? Porque así también ya puedes ver tú todavía el video y pues si no te acordaste de algo, pues mira, aquí está esto que te pueda servir de algo, ¿no? Y más que nada para las próximas generaciones, ¿no? A tus hijos que le enseñas, mira, estos fueron mis compañeros de la maestría, dice, verlo. Tus nietos, mis nietos, ¿verdad? Tus hijos. Pero pues sí, compañeros, nos vemos la próxima semana, ojalá puedan llegar ya todos. Sí, Mariel. A mí me pareció muy interesante esta actividad, ya que desde que iniciamos no la habíamos llevado a cabo. Es muy bueno y como dicen, sí, ojalá ya después podamos intercambiar nuestras exposiciones y seguir conociendo más. Me pareció muy bueno. Saludos. Magali. Hola. La verdad que pone nerviosa el hecho de que nos estén grabando y adiós. Bueno, compañeros, les agradecemos su tiempo. En esta actividad, los compañeros del equipo que expusieron, la compañera Magali, el compañero Andrés, ¿y quién es más está en la exposición? Nada más ustedes dos. Ellos dos se van a encargar de subir 4 preguntas para ustedes en el foro que va a venir adjunto a este video, y para tomarlos en cuenta como su participación, entonces tienen que estar presentes en el foro contestando las 4 preguntas que los compañeros puedan llevar a cabo. Ajá, para los compañeros que no están. Los esperamos en la siguiente sesión y estamos en contacto.